Básicamente hoy vamos a ver lo que es sensibilidad, la sensibilidad táctil, ¿ya? La sensibilidad dolorosa y sus vías, cómo va a ir caminando a través de toda la carretera que tenemos de nervios hasta llegar a nuestro cerebro y nosotros percibir el dolor, ¿sí? Entonces, todas estas señales codificadas llegan a través del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, a través de cualquier estímulo, dolor, sonido, temperatura, olfato, etc. Todas. Y tenemos diferentes terminaciones especiales, ¿no? Tenemos terminaciones nerviosas libres. Por ejemplo, cuando ustedes van a la playa y se insolan, el tipo de radiación que tenemos nosotros en el hemisferio sur es diferente al tipo de radiación que tiene en el hemisferio norte, ¿no? Si ustedes han ido a vacacionar por ahí, ustedes han ido a Cancún, a Jamaica, a Punta Cana, ¿no? Los destinos que ahora son muy comunes de vacaciones. Ven que ustedes se queman pero no se insolan, ¿no? O sea, están proyectados pero no están insolados, no se queman como nosotros. En cambio, en el hemisferio sur, por lo mismo que tenemos la capa ozono, la radiación solar es cruel con nosotros y todos se ponen rojos como camarones, ¿no? Y les arde la piel. Entonces, ¿por qué? Porque en la piel hay muchas terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Libres. Y entonces esta injuria, esta inflamación nos produce esa sensación de ardor, de molestia, ¿no? Terminación nerviosa libre. Tenemos terminaciones de Merkel que son un poco más profundas, y más profundas los corpúsculos de Mason, que eso lo vamos a ir distinguiendo poco a poco. También tenemos para la presión el corpúsculo de Malpighi y tenemos tricorreceptor en los pelos, ¿no? En los cabellos también tenemos tricorreceptor, para cada del pelo también hay una sensación dolorosa, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene diferentes capacidades sensoriales. Por ejemplo, los conos, los bastones de la retina tienen otro tipo de capacidad sensorial, pero que a la luz, pero no tienen la misma capacidad sensorial al calor, al frío, a la presión, etc., ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de sensaciones, diferentes fibras de estímulos, diferentes formas de estimular esta terminación nerviosa. Entonces, el estímulo va a ser la interacción que ustedes van a tener entre el ambiente y el receptor, ¿no es cierto? ¿Y quién traduce este ambiente y el receptor? Lo traduce el receptor con su nervio correspondiente, ¿ya? Entonces, para que haya un estímulo tiene que haber una interacción entre el medio ambiente y el receptor, que acabamos de ver todos los receptores que los vamos a ir repasando poco a poco. Y cuando ya lo despolariza el receptor, tiene que haber una traducción de este dolor, ¿ya? Esa transducción de este dolor lo va a transformar a la sensación en una sensación nerviosa. Y recién es ahí donde comienzan a trabajar, lo que vimos en la clase pasada, sus canales de sodio comienzan a correr a través de los nervios para que lleguen a la médula y a la sensación, ¿ya? Entonces eso se llama transducción. Es decir, viene el estímulo sensorial del medio ambiente, se estimula el receptor libera algunos neurotransmisores y se transduce, o sea, traduce la sensación y eso produce la despolarización del nervio y el camino del nervio hacia la médula y su percepción del nervio, ¿sí? Entonces, viene un estímulo, cualquier estímulo mecánico, térmico, luminoso, químico, etc., ¿sí? Y va a actuar sobre el receptor. Y este proceso de transformación de ese estímulo, una sensación en la célula, en el receptor, la célula receptor se llama transducción. Es la transformación de ese estímulo que viene, lo traduce la célula y se llama transducción, ¿sí? Entonces la transducción. Y la transducción va a estimular los impulsos nerviosos que van a llegar a la célula. Entonces, ¿quiénes van a estimular? Estímulos químicos, estímulos mecánicos, estímulos térmicos, estímulos químicos, etc., ¿cierto? Y esta transducción va a generar un potencial de acción. Creo que está claro. Ahí nuevamente tenemos nuestra neurona con nuestras terminaciones en las dendritas y el axón, ¿no? Ya está recontra conocido esto, ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿sí? Entonces viene el estímulo y viaja el estímulo desde la dendrita, porque así habíamos visto que esta es una terminación nerviosa de la piel, ¿no es cierto?
esta dendrita acá va a recibir la sensación, ¿ya? Y cuando recibe la sensación, entonces aquí en la piel te pellizcan, te golpean, ¿no? Ese estímulo va a producir acá una transducción, una traducción, ¿ya? En los receptores que están acá, los receptores. Estos van a estimular la dendrita, va a llegar al soma neuronal. ¿Cómo va traduciéndose? Porque se genera un potencial de acción. Es decir, canales de sodio comienzan a entrar acá, ¿no es cierto? Comienzan a entrar. Y entonces llega al soma, y el soma lo estimula. ¿Y qué nivel del soma? Todos los neurotransmisores que dijimos, ¿se acuerdan que se producían en retículos endocránicos y todo ese juego? Y en vesículas viajan hasta acá, ¿no es cierto? Y están acá depositados. Como viene el estímulo desde acá, viaja de la dendrita, soma y se va al axón. En el axón, cuando llega a canales de sodio, y acá, ¿qué canales había en el botón axónico? Canales de calcio. Entra el calcio, saca las vesículas y libera el neurotransmisor. Y comienza el estímulo. Y así viajan los estímulos nerviosos. Y así viajan los estímulos nerviosos. Ahí está en la piel, la terminación, ¿no es cierto? Cualquier dolor, y listo. ¿Y quiénes inician ese potencial en el receptor? Estímulos mecánicos, estímulos químicos, la temperatura, en el caso de la retina, la luz, ¿no es cierto? La luz. Y entonces estos fenómenos se van adaptando, El primer impulso es muy fuerte, ¿no? Muy intenso el primer impulso. Pero si este impulso se mantiene, disminuye la sensación. Por ejemplo, acá les pongo el ejemplo de la ducha en el agua fría. Si ustedes entran al agua fría en pleno invierno, ¿qué sensación tienen? ¿No es cierto? Primero es el rechazo porque es frío, ¿no es cierto? Frío. Ustedes se meten a una piscina, a una bolsa de agua fría, entonces igual su cuerpo tiene esa sensación de dolor, de malestar, todo eso. Pero ustedes se mantienen en la ducha fría, en el agua fría, su cuerpo se va adaptando, ¿no es cierto? Es un fenómeno de adaptación, ¿sí? Entonces, igual los receptores de la piel de tacto o presión se van adaptando, ¿no? Al comienzo, cuando tienes una presión molesta, y después te vas adaptando poco a poco. Cuando les toman la presión arterial, no es molesto primero porque el neumatómetro te aprieta y después te vas adaptando, ¿no es cierto? Pero hay receptores que nunca se van a adaptar. Por ejemplo, los receptores que tenemos que hemos visto en cardiovascular, los receptores sensibles al oxígeno, ¿no? En la carótida, todo eso no se adapta. Esos receptores no se adaptan, esos receptores necesitan oxígeno. Entonces tenemos receptores tónicos que se adaptan durante mucho tiempo al dolor, como son los quimioreceptores, ¿no? Y receptores fásicos que se adaptan rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Y solamente se van a ir adaptando en fases cuando nosotros vamos estimulándolos en ciclos, con temperatura, tacto, estímulo, ¿cierto? En cambio, los receptores tónicos se adaptan. Por eso tenemos pacientes que se adaptan al dolor crónico, ¿no? Al dolor crónico. Está ahí el dolor, ahí, el paciente se adapta, y ya su umbral de dolor ya no es tan intenso como al comienzo. En cambio, los básicos no, los básicos como son por pulsos, vas teniendo un estímulo más intenso. Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en los estímulos para adaptarlos? El estímulo espacial, es decir, mientras más campo abarca, el dolor es mayor, porque hay mayor cantidad de fibras, y el estímulo temporal, es decir, si da, y le da, ¿no? Hasta que al final también va a expolarizar el círculo. Entonces, los campos, más o menos, es el lugar, la cantidad de neuronas que puedes abarcar. Pero hay campos que son excitatorios y campos que son inhibitorios, ¿no? Entonces, vamos a ver eso en un momento más. Por ejemplo, acá, los corpúsculos, ¿no es cierto?, de Merkel y de Meissner, ¿no es cierto?, que están en las capas más superficiales, ¿sí?, las capas más superficiales. Y en las capas más profundas están Ruffini y Pacini. Entonces, los corpúsculos de Meissner, como vemos nosotros, son más puntuales, ¿no? Más puntuales. En cambio, los de Meissner son un poco más difusos, ¿no?
profundos, más profundos. Y los de Pacini son más puntuales, más exactos. ¿Cómo le examinamos esto? A un paciente lo hacemos cerrar los ojos y con 2 agujas le vamos pulsando en diferentes sitios. Hasta que juntamos las agujas y las agujas muy juntas hacen una sensación de una sola pulsada. Porque cuando tú pulsas acá y pulsas acá las dos, dices 2 pulsadas, hasta que después pulsas una sola vez, ¿no? Son pequeños pulsos, no es muy doloroso. Lo hacíamos antes con ustedes. ¿Y esto qué nos estimula? Nos estimula que haya en el cerebro un campo de diferenciación del estímulo, ¿ya? Nos va a estimular que los receptores están trabajando adecuadamente, ¿ya? Entonces, ¿qué le preguntas al paciente? ¿Cómo lo codificas? ¿Sí? ¿Cómo lo codificas? ¿De qué modo es lo que estoy haciendo? Con los ojos cerrados. ¿Pulsas? ¿O es romba? ¿O es presión? ¿Qué te estoy haciendo? Entonces, con los ojos cerrados, el paciente te dice, estás estimulando, estás viendo qué tipo de dolor tiene el paciente. ¿Cómo lo localizas? Ahí es la localización especial. ¿Dónde lo sientes? 2, 1, etc. ¿Cuánto es el umbral del dolor a veces? Un estímulo chiquito y vamos aumentando a veces con estímulos eléctricos para ver hasta dónde va. Y esta intensidad, la frecuencia, vamos aumentando la frecuencia, la duración, etc. Esto les va a servir, ese examen les va a servir a ustedes cuando hacen biología del dolor, ¿no? Porque esto les tiene que preguntar a su paciente. ¿Desde cuándo te duele? ¿Cuándo te duele? ¿Es intenso? Del 1 al 10, ¿cuándo te duele? ¿Cuán frecuente es todos los días, cada hora, permanente? ¿No? Y cuando te duele, ¿te dura siempre o nunca se va el dolor? ¿Dolor crónico, permanente? Eso es lo que le tienen que preguntar a todos los pacientes. Esas son las características del dolor, ¿ya? Entonces vamos viendo la intensidad, el estímulo, etc. sobre los receptores. Entonces, ¿en qué receptores trabajamos? Mecanorreceptores. ¿Qué hacen los mecanorreceptores? La deformidad de la piel, ¿no? Entonces, yo presiono, deformo la piel y esa presión va a producir una transducción y esa transducción va a llevar un impulso nervioso. Termorreceptores, calor frío, básicamente. Nociceptores, ese es el dolor físico, el dolor químico, y ahora hemos visto que también el dolor emocional en los últimos años se ha visto que el dolor emocional tiene la misma vía del dolor físico y del dolor químico. Es decir, cuando te rompen el corazón, te duele igual que cuando te rompes la pierna. A veces los matan el corazón. Ya siguen las mismas vías, ¿ya? Entonces el estrés te produce dolor, es cierto, el estrés te produce dolor, esa sensación de dolor de pecho, todos están muy preocupados, es parte de un nociceptor, ¿sí? Receptores electromagnéticos son sobre todo los que tenemos en la retina, que vamos a ver, ¿no? Y los quimiorreceptores son sobre todo los de la boca, para el sabor, el olfato, en el caso de la nariz, ¿cierto? Y el oxígeno en las carótidas, ¿no? O los receptores carotídeos. Entonces nosotros vamos a ver ahora de estos receptores, mañana vamos a ver quimioreceptores y receptores electromagnéticos. Hoy día ambiciosamente vamos a tratar de abarcar los mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores, ¿ya? Pero hablar de receptores nada más es cortito, como ustedes han visto, ¿no es cierto? No es muy largo. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de estos receptores, vamos a ver cómo transducen sus sensaciones, y vamos a ver cómo caminan hacia el cerebro para ubicarse en determinadas zonas del cerebro y percibir esa sensación, ¿ya? Entonces vamos a abarcar ese trayecto. El trayecto de la sensación, sea mecánica, sea dolorosa, sea térmica, etc. Es como una carretera, ¿no? Y esa carretera puede tener peajes, puede tener bloqueos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿ya? Esa carretera de cómo se va llevando las sensaciones somáticas. Entonces, primero, las sensaciones somáticas se dan por 3 tipos de receptores. Mecanorreceptores. ¿Qué hacen los mecanorreceptores? Tacto. Están agarrando su lapicero, están agarrando su celular, se va deformando la piel, ¿no es cierto? Ese es tacto, mecanorreceptor. Y posición, cuando se paran, cuando están sentados,
Están sentados, todos saben que están sentados, ¿no es cierto? Nadie cree que está parado. Todos están sentados, saben que están en esa posición sentados. ¿Por qué? Porque tienen mecanorreceptores en sus pies, en sus músculos, ¿no es cierto? En sus músculos glúteos, en sus músculos de cintura tienen mecanorreceptores, saben la posición en la que están. Si se paran, saben que están parados, ¿no? Saben que están parados. Si caminan, al caminar hay una sensación profunda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes un ACV en el cerebelo, que es uno de los encargados de la sensación profunda, propioceptiva del organismo, que altere este tipo de mecanorreceptores? Se van a fijar ustedes. Alguien de casualidad tiene un familiar, un abuelito, un tío abuelo que haya tenido un ACV cerebroso. Tiene que aprovechar eso. Cada familiar que tenga una enfermedad, ustedes tienen que examinarlo, no le van a examinar ustedes, lo tienen que mirar cómo se comporta. Mirar, ¿sí? Nosotros tenemos un colega ya mayor que tiene un ACV cerebroso, se ha recuperado bien con su terapia. Ya yo tengo un tío abuelo que tiene un ACV cerebroso. Entonces, ¿cómo camina él? Pierde la sensibilidad propioceptiva de esos mecanorreceptores de los miembros. Entonces, cuando te paras, tú sientes que no te paras, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo caminas? ¿No? ¿Cómo caminas? Yo en la foto en la casa de con un láser. Hay que examinar. Entonces son los 5 clases. Dijo que vamos a hablar. Sí. ¿Axel dijo 4 clases? Sí, dijo 4 clases, pero dijo que mañana hay clases. Vamos a hablar con más 5. ¿Cómo caminas? Perdiste la sensibilidad de tus mecanorreceptores. ¿Qué quiere decir? Que no vas a sentir la deformidad. Ustedes, a pesar de los zapatos, ustedes sienten que sus pies están afirmándose, ¿no es cierto? Y por eso caminan. Pero se pierde esa sensación porque en la carretera de los mecanorreceptores pasa por el cerebelo para caminar, para el equilibrio. Entonces lo pierdes. Entonces tú miras el piso plano, pero miras deformidad, pero no sabes cómo caminar. ¿Por qué? Porque no sientes en tus pies. Entonces tienes que caminar mirando y amplías tu base de sustentación para no caer. Entonces un cerebroso camina así. ¿Ya? Entonces camina así. Semiología básica. Ustedes van a ser internos, residentes, asistentes. Y por ahí les llega un ACV y ustedes no saben de qué es, no le sacan tomografía, pero lo ven al señor que se para, se va al baño y comienza a caminar así. Ahí está. Ya estamos con el diagnóstico. Ahora ven si es isquémico, hemorragia, eso es cuento, pero ¿ya? Entonces, pero la semiología es básica y por eso. Termorreceptores, bueno, van a sentir calor o frío. Y no receptores, las lesiones, las abrasiones, el dolor, ¿no es cierto? Son nociceptores. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, hay otras clasificaciones estereoceptivas, propioceptivas, que son sensación de la posición, lo que les decía el cerebelo, estereoceptivas, acerca de la sensación de la superficie del cuerpo, sensaciones viscerales que son el dolor, la presión que sientes dentro de tus vísceras profundas, ¿no es cierto? Y el dolor somático, las sensaciones profundas, huesos, músculos, que también duelen. Entonces, es otra clasificación. Yo me voy a quedar con eso. Mecanorreceptores, termorreceptores, ¿ya? Entonces, en la piel, por ejemplo, en la piel sentimos tacto, sentimos presión, sentimos la vibración también, ¿sí? En la piel. Entonces, ¿cómo sentimos tacto? Tenemos diferentes tipos de terminaciones. Acabamos de ver terminaciones nerviosas libres, Meissner, Merkel y más profundas, los órganos de Pacini, los músculos de Pacini, ¿sí? O los tricorreceptores también de la piel. Entonces, las terminaciones libres están bajo la piel, están en la córnea del ojo, por eso molesta tanto cuando entra un polvillo, un poquito de arena, una partícula del ojo, no están candidales con la alineo, con la sensación de cuerpo extraño, ¿no? Porque hay terminaciones libres que fastidian en la córnea, ¿sí? Los corpúsculos de Meissner se adaptan rápido, están en las áreas lampiñas de la piel, y los discos de Merkel, que son un poquito más
difusos, digamos, también están en las anillas de la piel. Los de Meissner están encapsulados y son más precisos. Los de Meissner son un poquito más difusos. ¿Sí? Los de pelo, los picoreceptores, están enrollados alrededor de la terminación del pelo, ¿cierto? Los corpúsculos de Ruffini están en los tejidos más profundos, en las cápsulas articulares, y los de Pacini también los tejidos más profundos en las fascias, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar más o menos una sensación así, ¿cierto? En la piel, Los Meissner y los Merkel, la terminación nerviosa libre están ahí, y los corpúsculos de Ruffini y de Pacini están en diferentes lugares, en las fascias, en los huesos, etc., en las zonas más profundas de la piel. Entonces, estos son los receptores sensitivos: mecanoreceptores, termorreceptores, nociceptores y bueno, y los quimioreceptores. Los quimioreceptores, les vuelvo a reiterar, son los del oxígeno, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente los mecanoreceptores: Ruffini, Pacini, Meissner, Merkel, ¿no? Y los terminaciones libres. Entonces ya tenemos sus ubicaciones. ¿Cómo se despolarizan estos? Bueno, las terminaciones nerviosas libres están en todo el cuerpo. ¿Qué producen? El tacto grueso, la adaptación, el cosquilleo. Rápidamente, los discos de Merkel o terminaciones de Merkel están en la piel lisa, no está en el pelo, su adaptación es lenta, van a trabajar hacia la presión, hacia el dolor, etc. Los de Meissner están en la dermis, están más profundos, ¿sí? Más profundos, y están en los labios, en los dedos, en la piel sin pelo, etc. Son como corpúsculos, ¿no es cierto? En los pelos, el pelo está, también tenemos tacto rápidamente, presión, etc. Los corpúsculos de Ruffini son profundos, normalmente les vuelvo a repetir acá, son profundos, tienen adaptación lenta, ¿sí? Y los de Pacini, que están en la dermis un poco más profunda y reconocen la presión, reconocen la vibración, etc. Los termorreceptores se conocen como los corpúsculos de Krauss y reconocen una sensación de frío a los 30 grados más o menos. Los corpúsculos de Ruffini reconocen una sensación de calor más o menos hasta los 45 grados, ¿sí? Entonces, igual, van a ascender por los haces espinotalámicos. Ahorita todavía eso no veamos, estamos hablando de los receptores, mecanoreceptores, termorreceptores, por favor, no vamos a ir a avanzar más. ¿Ya? Entonces, termorreceptores Krauss y Ruffini. Y los nociceptores, acá sí más bien tenemos un montón de estímulos para los nociceptores, ¿no? El dolor es una cosa importantísima. 7 de cada 10 consultas es por dolor en las consultas médicas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los que trabajan con la sensación del dolor? Los nociceptores, ¿ya? Que traducen la sensación del dolor. Entonces, los nociceptores pueden ser alfa, delta, ¿no es cierto? Generalmente son por estímulos mielínicos, fibras mielínicas. Y los nociceptores, que son las fibras C, por estímulos amielínicos. Es decir, uno se transmite más rápido que otros. Los mielínicos se transmiten más rápido, los amielínicos se transmiten más lento, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuevamente nuestros corpúsculos: corpúsculo de Meissner, células de Merkel, corpúsculo de Pacini, ¿no? Terminaciones de Ruffini. Ya tenemos nuestras terminaciones. Tenemos el campo receptivo más puntual hasta un poco más difuso, ¿cierto? Más puntual hasta un poco más difuso. Y entonces tenemos el estímulo. ¿Qué pasa si tú estimulas? Comienzas a producir espigas, comienzas a producir potenciales de acción pequeños. Pero en este caso hay sumación temporal y sumación especial. ¿Qué hemos hecho la sumación temporal? Que van dale, ¿no es cierto? Entonces cada vez que sigues dándole el estímulo, va a producir mayor cercanía hasta que alcanza un potencial de umbral y se despolariza. Ese es el temporal. El espacial es cuando recibes un estímulo en un campo grande, ¿cierto? Y entonces, como hay varias terminaciones, puedes generar un potencial de acción. Bueno, este potencial de acción en los nociceptores va a estimular a las terminaciones nerviosas.
generalmente mielíticas. Cuando tú te haces una lesión, en este caso un corte, vemos ahí, se liberan las células que son lesionadas, liberan una serie de sustancias. Estas son algunas de las sustancias, ¿no? La histamina, la racemina, las prostaglandinas, la serotonina, el péptido relacionado a la calcitonina, etc. Sustancia que tenemos como 30 sustancias que liberan, ¿ya? Cuando se lesiona. Estas sustancias van a actuar sobre los nociceptores. Y al actuar sobre los nociceptores, ¿qué producen? Transducción. O sea, van a traducir el dolor, ¿ya? Igual que los mecanorreceptores, igual que los termorreceptores, traducen la sensación. A veces la sensación de mecanorreceptores no produce dolor, ¿no? Pero traduce la sensación, ¿sí? Como la deformación del pie al caminar, traduce la sensación de deformación de la planta del pie y nos hace la sensación que está basta el cerebelo y nos hace posicionarnos adecuadamente al estar en una posición viva, ¿no? O ustedes actualmente sentados. Eso en el dolor, en los nociceptores también se produce una transducción, pero ¿cómo? Con estos neurotransmisores traducen y comienza la conducción hacia la médula espinal, ¿ya? Entonces, vamos por la segunda etapa de la transmisión del dolor. Primero es la transducción, ¿no es cierto? Traducimos. Y la segunda etapa es conducción. Vamos a conducir la sensación. ¿Hacia dónde la conducimos la sensación? Hacia la médula espinal. La vamos a conducir. Entonces, primero, transducción. Traducimos. ¿Quiénes traducen? Mecanorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores, nociceptores. Esos traducen la sensación. ¿Ya? Esos son los encargados de transducir. Nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? La transducción. ¿Sí? La transducción que nos va a llevar del canal axónico a liberar neurotransmisores por el calcio. ¿Sí? Hasta ahí más o menos nosotros vamos a avanzar ahí. ¿No? La otra neurosita todavía no la vamos a ver. ¿Ya? No la vamos a ver. Y cuando llega esta sensación al asta dorsal, estoy hablando de nociceptores, ¿eh? Nociceptores. Hemos liberado sustancias al haber un corte en la piel, hemos transducido el dolor y esa transducción del dolor ocasiona un potencial de acción, como hemos dicho, y comienza la conducción hacia la médula espinal. Cuando se libera un potencial de acción, ¿qué entra en camino en el nervio? ¿Qué canales comienzan a trabajar en el nervio? Sodio. Los canales de sodio comienzan a elevar el potencial de acción hacia la médula espinal. Estoy despolarizando canales de sodio. Y cuando llego a la médula espinal y llevo mi botón axónico a la médula espinal, ¿qué canales entran en acción? Canales. Entonces, ustedes saben eso, ya saben tratar dolor. ¿Por qué? Porque el próximo año, el próximo ciclo que vamos a comenzar, les van a enseñar, es decir, para tratar el capítulo de aire, es decir, vamos a, estos medicamentos inhiben las prostaglandinas y van a disminuir el dolor. Prostaglandinas, si ustedes se acuerdan. Prostaglandinas, ¿dónde vienen las prostaglandinas? Cuando hice la lesión, una de las lesiones de la membrana celular, cuando se abrazó, se lesionó la membrana celular de una célula, liberó prostaglandinas. Si yo inhibo a las prostaglandinas, entonces no va a haber tanta transducción de dolor. Me bajo el dolor. ¿Ya? Entonces, y cómo no le duele, por ejemplo, al paciente cuando le se ha cortado el pelo, el cuero cabelludo, ante un corte en la cabeza, un corte acá y le pongo anestésico local. ¿Por qué? Porque el anestésico local bloquea canales de sodio, entonces impide que haya conducción de dolor, ¿no es cierto? Entonces, estudiando la fisiología se han ideado medicamentos, ¿ya? Pero bueno, acá estamos sin medicamentos. Tuviste la lesión, hubo con los nociceptores, hubo transducción, se generó un potencial de acción, los
corriendo por las fibras nerviosas, mielínicas o amielínicas, corriendo por las fibras nerviosas, van a llegar a la médula espinal. Y al entrar a la médula espinal, van a entrar unas láminas, el asta dorsal de la médula espinal, que se llaman las láminas de Recset. Esas láminas de Recset van a tener su localización exacta. Si se tratan de mecanorreceptores, las láminas Recset van a trabajar con 3, 4, 5, 6. Pero este axón, acá son sus terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Acá están sus canales de calcio y acá liberan neurotransmisores para excitar acá estas láminas. ¿Ya? Acá van a poner. Si se trata de nosotros, o sea, de dolor, trabajan desde la terminación 1, 2 y 5, ¿no? Y los termorreceptores, todos trabajan acá, en la médula espinal. Todos los nervios llegan a la médula espinal, las láminas de Recset. Bueno, y de la lámina de Recset vamos a enviar hacia la médula espinal para que podamos percibir el dolor. Pero ahí respondemos. Esto lo vamos a tratar hoy. Entonces, en las láminas de Recset, cuando tú liberas los neurotransmisores, vas a liberar algunas sustancias neurotransmisores. Los principales, la serotonina, la sustancia T, la norepinefrina, ¿ya? Que son las que van a producir la despolarización, van a liberarse y van a estimular a una siguiente neurona, ¿sí? Una segunda neurona. Entonces, hasta ahí vamos viendo que los nociceptores recibieron un impulso, se despolarizaron, y al despolarizarse produjeron una convulsión de dolor que llegó a las láminas de Recset. En las láminas de Recset van a llegar sus terminaciones axónicas, el botón axónico, y va a liberar sus neurotransmisores para estimular una segunda neurona, ¿sí? Entonces tenemos la primera neurona, la que viene de la piel hasta la médula espinal de la neurona. Y vamos a estimular una neurona en segundo orden y después vamos a hacer una en tercer orden. ¿Ya? Vamos a estimularla en segundo orden. ¿Qué hace esta neurona en segundo orden? Entonces, la primera orden, desde el periférico hasta la médula. La segundo orden es la que va en la médula espinal, se despolariza en la médula espinal y va a ir hasta el tallo cerebral. Y generalmente se depusa, vamos a ver la otra. Y la del tercer orden va a subir desde el tallo hasta el tálamo y la corteza cerebral para ver el dolor, para percibirlo. Y tenemos neuronas de orden superior que van a ver qué cosa es lo que está pasando, lo perciben, dicen, este es dolor, esta es presión, este es calor. Entonces, todo esto se hace rápidamente. Acá tenemos, por ejemplo, en esquema nada más, su sistema nervioso central. Tenemos los cordones posteriores, tallo cerebral, tálamo y corteza. Entonces, viene la neurona, el primer orden, viene hasta la médula espinal, cuando es mecanorreceptor, sube por los cordones posteriores, llega al tallo, esa es la neurona de segundo orden, ahí está la neurona de segundo orden, y de ahí sube hasta el tálamo, y del tálamo vamos a tener una neurona de tercer orden que va a subir hasta la corteza. Primero, segundo y tercero. ¿Ya? Primero, segundo y tercero. ¿Estamos conformes ahí? Sí. Sí, ¿no es cierto? No hay problema. Entonces ya tenemos la piel, la neurona de primer orden, la neurona de segundo orden y la neurona de tercer orden. Entonces, la mayoría de las fibras que van a transmitir el dolor son fibras de diversos diámetros, ¿no? De 0.2 hasta 20 fibras de diámetro. A mayor diámetro, más velocidad. ¿Por qué? Porque está rodeada de mielina. Como hemos visto en la clase anterior, los que tienen las vainas de mielina van haciendo conducción saltatoria, es decir, más rápido. ¿Sí? Estas son, por ejemplo, en clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4.
En cambio las fibras, que son las fibras A, ¿no es cierto? En cambio las fibras que no tienen la mielina, se conocen como fibra C, y son de conducción más lenta, porque no tienen la conducción saltatoria, ¿no? El canal de sodio va transmitiendo uno tras otro. ¿Está conforme eso, no es cierto? Y entonces la clasificación de las fibras A todavía crece más todavía, fibras 1A, fibra 1B, fibra 2, grupo 3, grupo 4. Entonces, su siguiente práctica me van a enviar a ustedes hasta el día jueves. Las prácticas son así ahora, van a ser el esquema de las fibras nerviosas. Que van a hablar de todas las fibras A, fibra B, fibra C, fibra 1A, 1B, cuáles son como su velocidad de conducción, ¿no? Y cuál es su mecanismo de acción de cada una de las fibras nerviosas. Acá nada más vamos a hablar sobre el tipo de fibras, ¿no es cierto? Las fibras alfa, beta, a delta, la fibra C, ¿no? Las fibras alfa, mielinizadas, las A beta menos mielina, las A delta menos. La más rápida de conducción, las A alfa. La fibra C, las más lentas de conducción, y las más delgadas. Solo para que vean, los nociceptores para el dolor agudo transmiten por fibras alfa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se transmite rápidamente. Les dan un golpe cuando fútbol, o sea, les patean, les duele inmediato, ¿no es cierto? Cierran al niño, se lanza crisis y todo eso por el dolor agudo. Pero si tienes un paciente con cáncer, que el dolor está ahí siempre, es por fibra C, y es dolor crónico. Bien, ¿y cómo se va a transmitir este dolor? Y ahora sí, ya vamos entonces. Por las raíces dorsales, por los cordones blancos, por las vías musculares. Esta es la práctica del cuerpo. ¿Ya? Entonces acá tenemos más o menos una vía de transmisión. Nosotros ya hemos visto los estímulos. Los estímulos ya los estamos viendo. Los estímulos sensoriales son periféricos, ¿no? Y despolarizamos por los nociceptores. Y al despolarizar los nociceptores, entonces entran al asta dorsal. Y este es el asta dorsal, ¿no? Entran al asta dorsal. Un grupo de neuronas inmediatamente cruza, ¿ya? Y sube y comienza su subida por el axe espinotalámico anterior. Entonces acá vemos, un grupo de neuronas entra a las láminas de Rexet, libera sus neurotransmisores, estimula a otra neurona y esta neurona se decruza, es decir, cruza de izquierda hacia derecha o de derecha hacia izquierda y sube por el axe espinotalámico anterior. ¿Sí? Sube al tálamo y se genera la tercera neurona de tercer orden y va y se hace sensible en la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una sensación en la pierna izquierda, la vas a sentir en tu hemisferio derecho. Y si tienes una sensación en la pierna derecha, vas a sentir una sensación en el hemisferio izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se cruza la fibra sensorial. Otro grupo, sobre todo las mecánicas, entra a la lámina de Rexet y sube no más directamente por los mismos, ¿no? Sube 3, 4 segmentos y cuando va a llegar al tálamo recién se decruza. Entra al tálamo y va a la corteza. Entonces, esta sensación es un poco más difusa, ¿ya? Pero no vamos a entrar en problemas, es un poco más difusa, ¿ya? Igual se va a decruzar, entonces vas a sentirlo en el otro hemisferio, ¿sí? Pero esta sube por el cordón posterior. Entonces, esas eran las preguntas clásicas del doctor Cruz, ¿no? Si te cortan la médula espinal, la parte posterior, pero no la anterior, ¿qué sientes? Si te cortas la médula espinal,
cuerpo derecho, ¿qué sientes? ¿No? Vas a sentir sensación, vas a sentir dolor, vas a sentir motor, etc. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, en la médula espinal se impulsa rápidamente. Generalmente todas las sensaciones de un hemisferio las tienes en el otro. ¿Ya? Y si te da un ACV del hemisferio derecho, que mi cuerpo se va a paralizar. ¿No sé por qué? Porque se depusa. Entonces, a veces el ACV es circunscrito en algún área del cerebro. Y entonces puedes moverte generalmente, pero pierdes la sensación. Vas perdiendo la sensibilidad. Y así es. En cambio, en la médula, si las lesiones son en la médula son diferentes, ¿no? Tú puedes mirar, percibir todo, pero si por ejemplo te lesionan la médula a nivel lumbar, entonces cortas las terminaciones nerviosas, solamente se te da la sensibilidad y movilidad hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo. Tenemos ACVs pequeñísimos, microscópicos, una gotita de sangre en el tallo, por ejemplo, el tallo cerebral, ¿no? Y coges solamente un tracto nada más, un tracto, ¿sí? Un minúsculo por acá, ¿no? Un minúsculo ACV por acá. Y ocluye, o sea, lesiona y lo se tiene a ese tracto. Entonces, a veces tenemos pacientes que tú lo mapeas termográficamente y dices, no, justo es un nervio ciático, ¿no? O sea, es una sensación nerviosa solamente el trayecto de un nervio, porque puede pasar eso, ¿ya? Entonces, los neurólogos tienen que saber mucha semiología, así es importante. Y esto sirve para que ustedes también, como médicos generales, médicos endomistas, puedan ustedes identificar rápidamente la sensación. Bueno, y las vías meniscales, ¿qué son? El cordón de eslabios posteriores en las vías meniscales, ¿no es cierto? Entonces, aquí en las vías meniscales, generalmente nosotros las que hemos visto, ¿no? Las que hemos visto estudios por los cordones posteriores, generalmente son las sensaciones básicas, como les decía, ¿no? Una intensidad, digamos, gradual, ¿no? Gradual. Nos da más que todo la sensación profunda, la presión, la temperatura, esas sensaciones, ¿no? De posición por la vía de los meniscos. Entonces, por esa vía los cordones posteriores suben así, ¿no? Ya lo conocen. Entonces, ¿cómo sube por la vía de los meniscos? Sube por el cordón posterior, se decusa en el tallo cerebral, sube al tálamo y sube a la corteza cerebral, sube a la zona cerebral. Y entonces tenemos la sensación de los meniscos, o si no, el cuñado, ¿no? El fascículo. Entonces, ahí, ¿por dónde hace la decusación? Hace en el núcleo gracilis con el cuñado. Ahí hace su decusación la vía de los cordones posteriores o la meniscal. Entonces, ¿y cómo vamos a discriminar la punta, el dolor? La sensación discriminativa. Esto es por mecanorreceptores, ¿no es cierto? Porque ahí también podemos, cuando nosotros podemos ver que se va haciendo la presión y vamos con las agujas, vamos haciendo lo que les decía, ¿no? Distancia, hasta que se supone que menos de 0.5 milímetros ya no debían significar una sola punzada. Pero hay personas que después de 1 milímetro identifican ya una sola punzada, ¿no? O sea, ya se ha perdido la sensibilidad de una zona del organismo. Entonces, eso nos puede orientar a que hay un daño en la vía meniscal posterior del cordón posterior. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos, esto nos altera. Las sensaciones vibratorias se identifican igualmente, suben por los cordones largos posteriores, también de presión, y se identifican por los conjuntos de Meyer. ¿Cómo hacemos esta prueba? Que los cordones posteriores están íntegros. Con el diapasón, hacemos sonar el diapasón, no suena, ¿no? Pero si tú lo pones acá en el hueso, o lo pones acá en el hueso, entonces vas a sentir la vibración, ¿no? Entonces, y eso va a despolarizar nervios, una sensación de presión, no es un mecanorreceptor. Entonces esa onda va a despolarizar y vas a producir la sensación y la vas a sentir en el cerebro. La sientes la sensación, la percibes. Entonces eso nos permite ver que la vía meniscal
El cordón posterior está in. ¿Ya? Entonces, igual la sensación de posición también. La sensación de posición también. Que lo da con todos los casos. Y el espino talámico anterolateral es de la sensación de dolor. Entonces, ya hemos visto sensación mecánica, sensación de posición, ¿no es cierto? Con el cordón posterior. El sistema lateral, el sistema anterolateral, le hace espino talámico anterolateral. Aquí más bien nos va a dar la sensación de dolor, más que todo. No tiene mucha la sensación espacial, sí tiene el cordón posterior. Aquí nos va a dar la sensación de dolor. Acá nos da la sensación si me quema, si es caliente, si es frío. Algo de la sensación molesta de la presión del tacto, ¿no? Las sensaciones sexuales, todas suben por el haz espino talámico anterolateral. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo va entonces? Miren la diferencia. Entra y miren cómo se depusa. Rápidamente, ¿no es cierto? No es como el cordón posterior, ¿no? Con la sensación de presión mecánica. Se depusa, llega al tálamo y se depusa. Neuronas de primer orden, neuronas de segundo orden, neuronas de tercer orden. Diferente ubicación. ¿Dónde se depusan los cordones posteriores? En el tallo, ¿no es cierto? El haz espino, en la sensación del dolor con los nociceptores se depusa inmediatamente. Rara vez se depusan 2 o 3 segmentos, y eso es el tracto de Lisa, ¿no? Rara vez pasa eso. Listo, y ahí vemos cómo se va. Entonces, para que haya esta nocicepción, y hemos hecho uno la transducción, 2 la transmisión. ¿Dónde era la transmisión o conducción? En el nervio, ¿no es cierto? Canales del sodio. Transducción era en el nociceptor, ¿sí? 1, transducción. 2, transmisión o conducción. 3, modulación. ¿Quién modula? Modula, la neurona de primer orden va a llegar hasta la médula espinal, entra las láminas de Rexet, libera sus neurotransmisores, ahí libera generalmente serotonina, sustancia P, un poco de paracistina, noradrenalina, etc. Ahí es donde se modula el dolor. Si no tienes ninguna educación, nada, ahí puedes aumentar o disminuir el dolor. ¿Y cuándo se percibe? En el cerebro. ¿Han ustedes visto acupuntura? ¿Han visto acupuntura o no han visto acupuntura? Acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? Ya está, le colocan agujas. Pero eso es para calmar el dolor, ¿no es cierto? Pero si te están colocando agujas, ¿sí? Pero te colocan agujas cerca de las terminaciones nerviosas, ¿ya? Y entonces como que distrajeran el dolor que tú tienes, una sensación como que tu dolor se distrae hacia otro lado, ¿sí? Por otras terminaciones nerviosas. Es más o menos, a grosso modo, la fisiología de la acupuntura, o sea, sí sirve, ¿ya? Para curar cefaleas, migrañas, todo eso, cuando las agujas en las terminaciones nerviosas, no quiere decir que esté clavando al nervio, ¿no? Lo que quiere decir es que está clavando cerca al nervio, el nervio se distrae, por así decirlo, y comienza a generar otro tipo de neurotransmisores, pero de dolor más sólido. Entonces eso disminuye la sensación dolorosa aguda que tienes, ¿ya? Entonces es como calmar una compuerta de dolor. Sí sirve, sí sirve. Los anestesiólogos tenemos otro tipo de acupuntura como aguja seca, pero sí también sirve.
Entonces, ¿cómo se traduce el dolor? Aquí nuevamente con la figurita que comenzamos. Producimos la lesión, se liberan los neurotransmisores, estos neurotransmisores van a despolarizar el ritmo al nociceptor, es decir, lo van a transducir el dolor, transducción. De ahí la vía nerviosa va, el axón, va a transmitir o conducir el dolor hasta la médula espinal. Cuando entra la médula espinal que vemos ahí, está en el asta dorsal. Está en el asta dorsal. Ahí viene, en el asta dorsal viene lo que es la modulación. Puedes amplificarlo o puedes disminuirlo. Entonces hay medicamentos, por ejemplo, que le colocamos directamente a la médula, al líquido cefalorraquídeo, ahí nomás se quite la médula espinal y le disminuye el dolor, los anestésicos locales, y ahora tenemos un montón de medicamentos que colocamos ahí. ¿Ya? Y entonces disminuimos, modulamos el dolor. Entonces, en la médula espinal, la lámina recede está la tercera etapa, que es la modulación. Y la cuarta etapa, que es la percepción, está en la corteza cerebral. Más o menos ahí para que vean, ¿no? Solo no quiero que lo estoy inventando, porque yo prefiero que sepan los conceptos bien claros, generales. Ya estamos en la médula, hemos transmitido el dolor por acá, ¿cierto? Ya hubo transducción, esta es la transmisión. Cuando entra acá, es la modulación, ¿sí? ¿Cómo lo modulo? Ya existen unas neuronitas, entre estas dos neuronas, que pueden frenar los impulsos un poco, ¿ya? Pero en general se libera acá, estos neurotransmisores, sustancia P, prostaglandinas, ¿ya? Bradicinina, histamina se producen. Y estos neurotransmisores van a despolarizar esta neurona. Y esta neurona, segundo orden, es la que cruza, se le cruza y va a subir por el axe espinotalámico. ¿Ya? Es nocicepción. Diferente al tracto, ¿no es cierto?, a los tractos demiscales, a los cordones posteriores, donde no es nocicepción, no es la transmisión mecánica, la sensación mecánica, la sensación de vibración, la sensación de posición profunda es diferente. ¿Estamos entendiendo, no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? No me frustre. Bien, la neurofisiología es muy bonita. Yo sé que es muy difícil de interiorizarla, pero es bien bonita, porque es lo que al final nos va a ayudar a comprender muchos fenómenos. Y les reitero, quien maneja por lo menos este sistema de modulación, neuromodulación de los receptores, puede manejar el dolor de su paciente. Van a ver las maravillas que hacemos ahora para manejar dolor. Y los pacientes tienen que morir, si se van a morir, tienen que morirse tranquilos, en sus casas, sin necesidad de estar en el hospital, encarnizando en los nombres. Si quiere morirse, tiene que morirse con su familia, rodeado de las personas que lo quieren y sin dolor. ¿Ya? Entonces, ahorita, por ejemplo, hay una especialidad, medicina en cuidados paliativos, que tienen que ser los más tigres en manejo de dolor, pero manejando esta visión. ¿Ya? Y ahí está el recorrido anatómico, el tracto espinotalámico. Entonces, ahí más o menos tenemos, y va a llegar al tálamo, al núcleo, ¿no?, posterolateral del tálamo. Y después del núcleo posterolateral va a llegar a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral nosotros vamos a encontrar una zona donde va a ser su traducción, su percepción. En cada uno de estos lugares tenemos una forma nosotros de trabajar. Aquí, por ejemplo, ¿no?, aquí estamos viendo claramente los sitios con gammagrafía, estamos viendo los sitios donde se estimula cuando es una nocicepción. ¿Ya? Con gammagrafía, miren exactamente donde se estimula la corteza cerebral. Exactamente. Y entonces, esta actividad cerebral se hace generalmente por hipnosis, no lo podemos sedar. ¿Por qué tiene que ser por hipnosis y no con anestesia? Porque lo duerme el paciente. Porque con anestesia, muchos anestésicos son analgésicos y entonces no van a poder. Va a llegar el dolor y no va a traducirse acá, porque va a haber disminución del dolor. En cambio, con hipnosis, al paciente no le duele nada. Entonces tú le estimulas con dolor
y el dolor va a llegar a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral yo puedo hacerle la tomografía que vemos acá y ver dónde se ubican las sensaciones. Y ahí nos estamos viendo dónde se ubican, ¿no? Antes y después de la corteza cerebral, de las escuras. Ahí vamos a ver. Este es el tálamo, el posterolateral, donde suben las sensaciones, ¿no? Llegan a la corteza cerebral. Por ejemplo, otro tipo de sensación, del cosquilleo, el picor, estas sensaciones de cosquilleo, del picor, o la sensibilidad térmica son distintas. Estas son sensibilidades que tienen terminaciones nerviosas más superficiales, ¿no? Suben por la sal, son más rápidos, ¿no? Pero todas estas sensaciones van a llegar al cerebro, ¿sí? Y el cerebro se ha mapeado en 52 zonas, que le llamamos las áreas del próximo. Se pregunta 2 de su claro. La primera era de las fibras nerviosas, ¿cierto? Y la número 2 es áreas cerebrales. Le estoy dejando 2 para que este viernes, al medio de viernes, mediodía, me lleguen sus trámites. Viernes, mediodía. 2 preguntas. ¿Sí? 2 preguntas. Fibras nerviosas, sus tipos, su grado de conducción, ¿no? ¿Qué sensación transmiten las fibras nerviosas? Y la segunda es las 52 áreas cerebrales. Por favor, no me hagan 5 páginas. Esquematícenme las 52 áreas cerebrales. Y recuérdenlas porque es pregunta de examen. Las áreas cerebrales. No las 52, no, pero las principales. Entonces, tenemos los 4 lóbulos, ¿cierto? Frontal, parietal, temporal y occipital. Entonces, cada uno de estos lóbulos tiene diferentes funciones. Y al tener estas cortezas cerebrales diferentes funciones para poder nosotros percibir esas sensaciones, vamos a recordar una cosa. Estas sensaciones, al momento de transmitirse, van a ubicarse en un lugar determinado del cerebro. Los animalitos, perritos, gatitos, todo, tienen su corteza cerebral desarrollado. ¿Tiene o no tiene corteza cerebral desarrollada? Pero les duele. ¿O no les duele a sus perritos cuando se hacen una lesión? Su corteza cerebral no está tan desarrollada. Ya no está desarrollada en la zona, en la parte de percepción. Entonces, ¿por qué corren cuando les duele? Porque no es como nosotros, que nos duele, pero nos quedamos, estamos percibiendo, pero el cerebro, la corteza cerebral, nos da esa parte de poder ser un poco más estoico, nos duele. En cambio, el perrito es instintivo, ¿no? Como su corteza cerebral no está tan desarrollada, le duele y vuelve, arranca, ¿no? Corre. Entonces, ¿qué tiene el perrito? Se pone triste, ¿no? Se pone triste, está tiradito y no sabes qué le pasa. ¿Por qué? Justamente porque no está tan desarrollada su corteza cerebral, ¿ya? Entonces, la respuesta es más talámica, más instintiva y consensual como en los humanos. Entonces ahí tenemos nosotros nuestros tiros, nuestras zonas, todo eso, ¿no? Y entonces aquí tenemos las zonas, este es el surco, tenemos el surco central y ahí tenemos las diversas zonas. Entonces, las 52 todas tienen su nombre y cada una de ellas tiene una zona de ubicación donde vamos a tener un fenómeno específico. ¿Sí? Tenemos áreas de sensibilidad somática, tenemos áreas de diferenciación del área somática, tenemos áreas de sensibilidad somática 1, donde hay estereognosia, la ubicación, todo, ¿cierto? Área de selección, sensibilidad, todo eso es lo que ustedes van a hacer en su tarea. Tenemos que tener bien ubicadas las zonas cerebrales, ¿ya? La próxima, el miércoles entonces hacemos la otra parte de receptores, hacemos ya receptores juntando
puede ser visual,